Hola, buenas tardes. Para el Museo Nacional de Arte y su Departamento de Educación, es fundamental generar procesos de reflexión sobre temas relacionados con el museo, el arte y la educación, así como con aspectos vinculados con la educación y la acción social. Por ello, bueno, pues queremos seguir repensando sobre estos temas en estas jornadas educativas, paradigmas en la mira, arte, educación y museos frente a la transformación, en donde los diferentes ponentes, tanto nacionales como extranjeros, pues reflexionaremos juntos sobre, bueno, algunas de las preguntas como esta. ¿Qué implica experimentar el museo en estos tiempos? ¿Cómo podemos experimentar el arte en un entorno de educación no formal, en tiempos de incertidumbre? ¿Y cómo podemos tejer puentes entre el museo, sus visitantes, en el momento presente? Estas son algunas de las reflexiones que podemos tener. Yo soy Patricia Torres, coordino el programa y el área de educación MUNAL Más Educa del Museo Nacional de Arte y doy inicio en este momento a la mesa 3, Museos, Arte y Sociedad, puntos de encuentro. Y bueno, en esta ocasión lo que queremos hacer es una reflexión con tres de nuestros ponentes, que es Arturo Pérez, coordinador del programa Munalmas Experiencias. Él estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Es educador del museo desde 1999 hasta el presente. Ha impartido cursos y talleres teórico-prácticos de dibujo y pintura en el museo. Ha participado en más de 300 proyectos expositivos en el MUNAL y actualmente pues coordina el programa MUNAL Más Experiencias. También contamos con la participación de Elizabeth Trejo. Ella coordina el programa MUNAL Más Comunidad. Elizabeth Trejo Mora es licenciada en Pedagogía y realizó una especialidad en terapias psicosociales. Ha impartido clases en educación preescolar durante 15 años. Actualmente está a cargo del programa MUNAL Más Comunidad, creando diversas propuestas para acercar a diferentes públicos, colectivos y comunidades. Ella también diseña y planea e imparte visitas, talleres y colabora con otros programas del museo. También contamos con la participación de Ariadna Gómez. Ella coordina el programa MUNAL Más Inclusivo. Es arquitecta por parte de la Universidad Tecnológica de México y desde 1991 se integró al Departamento de Servicios Educativos del Museo Nacional de Arte, eh, coordinando ella el programa Un Museo para Todos, generando visitas, materiales didácticos, talleres y exposiciones para personas con discapacidad. Desde el 2001 al 2019, pues estuvo en el Museo Nacional de Arquitectura, también desarrollando ahí visitas guiadas y apoyos a exposiciones temporales y diferentes actividades para los públicos que estaban visitando el museo. A partir del 2019 se integra al MUNAL con la coordinación del programa que toma el nombre MUNAL Más Inclusivo. Les doy la más cordial bienvenida a los tres para poder acercarnos a estos temas. ¿Les parece si iniciamos? Adelante. Gusto, Pati, con gusto. Bueno, pues la idea es acercarnos, ya decíamos en las jornadas anteriores que nos pudieron ver nuestros seguidores, hablamos sobre temas como resiliencia, resistencia, miedo al cambio y otros conceptos. Hoy ponemos en la mesa pues el acercamiento a otras reflexiones como empatía, comunidad, colaboración, equidad, escucha, experiencias, cosas que tienen que ver con la sociedad, con la inclusión, con la accesibilidad y por supuesto la participación. Decíamos, esto se acerca un poco a aspectos que tienen que ver con acciones que podemos hacer desde el museo hacia nuestros públicos o hacia otros colaboradores. No sé quién de los tres quisiera iniciar y, bueno, un poco abrir ese espacio de reflexión. Pues bueno, si quieren inicio yo, ahora vamos a cambiar un poco la dinámica y bueno, Vale. pues antes que nada,
agradezco la invitación para esta actividad, Pati, y bueno, pues también a mis colegas que se encuentran hoy aquí. Bueno, pues yo creo que es bien interesante porque creo que el museo ahora en general tiene que tener una variación, una manera de entender distinto tanto a la sociedad como las propias experiencias que uno quiere determinar en el público. Yo creo que la situación pues, en la que vivimos en la actualidad también es marcar un poco el proceso de cambios en términos de cómo exponemos, de cómo decimos, de cómo le llegamos al público, desde qué lado le llegamos al público. Creo que es fundamental esta parte incluso de cómo el público se vuelve partícipe de, pues bueno, los acervos que tiene en este caso, pues bueno, el Museo Nacional de Arte. Y al final creo que tiene que ser algo que se va a ir unificando con el proceso del tiempo. Quiero decir que, bueno, pues las áreas educativas ahora tenemos esta responsabilidad, pues de escuchar a nuestros públicos, ¿no? De saber qué es lo que quieren, de saber qué darles, porque, bueno, regularmente siempre hacemos una tendencia a que, bueno, pues siempre se escucha desde el museo hacia afuera. Y creo que ahora, bueno, esa empatía que debe de determinar el museo también es desde afuera, como las comunidades, la gente que busca, quiénes son las comunidades que están cercanas al museo, cuáles son las comunidades que más nos visitan, cuáles son estas partes también incluso como de cómo participa el público en la construcción de los discursos del museo. Creo que eso yo va por ahí un poco mi intervención, porque sí creo que tenemos un trabajo pues bien profundo en términos de cómo es que hacemos ahora este trabajo de acercamiento con la gente. Entonces, bueno, pues creo que vamos comenzando este momento, porque bueno, pues ahora desde la lejanía también tenemos que acercarnos a todos estos públicos y pues no habría que dejar a un lado a ninguno de ellos, ¿no? Porque yo creo que eso pues es parte de la misión que tiene también, pues en este caso el MUNAL, pero también los museos en general. Claro, porque además, pues estas comunidades que se han creado o que ya estaban ahí y que se están potenciando, por un lado las cercanas al museo, ¿no? Ya que este aspecto de vínculo como muy directo con quienes tenemos cerca, creo que se refuerza. Y a su vez, desde lo virtual, con la amplia comunidad casi internacional, diríamos, ¿no? Porque a través de las redes nos pueden escuchar por muchísimos lados, ¿no? Del otro lado del planeta. Puede haber alguien que hable español y que nos esté escuchando y pueda compartir y formar comunidades de la virtualidad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Eli o Ariadna? ¿Quién? Hola, buenas Eli. tardes. Hola. Gracias por la invitación. Antes que nada, pues quisiera leer un poco de la definición de un museo que viene del ICO, del Organismo Internacional de Museos. Esta nos dice que un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la comunidad y expone el patrimonio material e inmaterial de alguna escultura o algún patrimonio cultural. Aquí nos habla mucho de lo que es la educación, la humanidad con fines de estudio o de educación. Anteriormente, los discursos de los museos estaban como muy cerrados y no eran entendibles para el público, para la comunidad. Hoy en día, a través de tantos estudios, de tantos trabajos, la finalidad de un museo es acercar a esa comunidad, a ese público con lenguajes entendibles. Bueno, pues yo elegí un poco lo que es la comunidad y pues ¿qué es la comunidad? Pues es conjuntar un grupo de personas que tengan un mismo interés, que tengan ese afín de asistir al museo y, y ser empáticos con ellos. También muchas veces un museo es como muy cerrado, muy tajante en ciertas reglas de no tocar, no, no correr, no gritar, pero no nos ponemos como en el papel del público en que ellos quieren interactuar con el museo y ver más allá de lo que nos deja
del buen sabor que nos puede dejar una obra de arte o algo que sea de nuestro interés. Claro, o sea, considerar diferentes formatos de experiencia, ¿no? De participación, ¿no? Que implique, por un lado, como bien lo mencionas, creo, el resguardo de nuestro patrimonio, porque eso es un elemento fundamental, pero a la vez, pues que haya esa posibilidad donde el público se sienta un poco como en casa, ¿no? Como sintiéndose a gusto, en un espacio que es cordial, que es amigable y que le permite circular o sentirse bien en sus diferentes espacios, ¿no? Yo creo que esta parte de vínculo emotivo va a ser fundamental en la escucha, esto que mencionaba Arturo y que mencionas tú. No sé, Ari, ¿tú cómo lo ves? Bueno, ahorita que decías precisamente que estamos cerca del público, ahorita más en modo virtual, pues estamos prácticamente dentro de la casa de cada uno cuando nos abren o cuando se acercan a nuestro espacio. Entonces, pues bueno, precisamente estaba leyendo el decálogo de museos más sociales que viene del Plan de Museos Más Sostenibles del 2015, que, bueno, ha ido creciendo y considero que todos los museos de alguna forma estamos acercándonos a esta idea que da el decálogo, como potenciar su dimensión social, como promover los valores de igualdad, convivencia y democracia, incentivar la interlocución, impulsar el papel como herramienta estratégica para lograr cohesión social, renovarse, facilitar la accesibilidad integral, reafirmarse como espacios de conocimiento, educación, en fin. Entonces, siento que la misma sociedad, el mismo público nos está impulsando para avanzar y para precisamente tener como esta conciencia social. Y pues bueno, a mí me ha tocado y también escogí trabajar con público con discapacidad, en donde lo que más hacemos es precisamente trabajar sobre la accesibilidad y la inclusión, que pues bueno, es un tema que estamos trabajando pues intensamente. Ya lo decía, no nada más nosotros, sino muchos museos, ¿no? Sí, hoy por hoy esta cuestión de inclusión e incluso a partir de las redes, pues notamos pues los puntos de oportunidad, los retos que vamos enfrentando en estos meses que hemos estado en confinamiento y luego la paulatina acercamiento a abrir los espacios y a ofrecer actividades culturales hacia nuestros públicos y cómo algunos pueden acceder, ¿no? Se sienten incluidos o están incluidos y reconocer cuántos otros nos faltan, ¿no? Por integrar, por incluir, por ser escuchados, ¿no? Entonces, creo que hoy por hoy, pues es una parte fundamental ese vínculo con nuestros visitantes. Ya desde las jornadas anteriores mencionábamos que lo humano era el eje central de nuestra práctica. ¿Por qué? Porque son las personas las que le dan vida al museo, las que se pueden dejar sorprender y sentirse maravillados por nuestras colecciones, son los que pueden dialogar y decirnos cómo perciben el museo, cómo lo sienten, ¿no? Y somos humanos finalmente los que estamos detrás de cada pantalla que nos vemos aquí y detrás de cada pantalla que nos ven de las personas que están en ese momento escuchándonos, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, ¿no? Pero, por un lado, tanto lo del ICOM como el decálogo son procesos de reflexión y de repente los leemos y decimos, estamos completamente de acuerdo, pero ¿cómo le hacemos, no? Entonces, yo lanzo esta primer pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser esa participación de la sociedad, ¿no? En esa transformación del museo? Porque les pongo en la mesa mi sensación es que de repente la sociedad empezó a moverse y el museo no se movía en el mismo ritmo.
ahora que nos detuvimos, como que es un tiempo para que el museo en todas sus áreas y los museos en toda su dimensión, pues vayamos a ese otro ritmo, nos acerquemos a nuevos ritmos, ¿no? Vinculados con la sociedad, pero creo que a través de esa participación. ¿Cómo lo ven, Arturo? Sí, fíjate que dices una cosa súper interesante, súper profunda, porque resulta pues que siempre hablamos de esto en los encuentros ICOM, en los encuentros en donde se discuten qué rumbo debe de tomar el museo y pues siempre coincidimos en que sí, de verdad todo eso que queda escrito pues ahí está, pero en la práctica de alguna manera o de otra a veces se hace complejo. Entonces yo creo en una cosa que es como un efecto boomerang, que el museo da, pero también tiene que recibir y al revés. O sea, yo creo que ya cambió el museo, ya se transformó. Lo estamos viendo hoy. Hoy el museo sin el público, pues no es el museo, ¿no? Está pues un poco desangelado, ¿no? Y creo que el sentido de participar como un personaje, como un ente importante como público, yo creo que es fundamental y esto tiene que ver con la apertura, ¿no? La apertura que puede tener el museo para eso, ¿no? Yo pienso, ¿no? En esta idea que escribe André Marlot, un escritor francés del Museo de lo Imaginario, y que bueno, al final también, pues un poco imaginar este museo diferente, este museo inclusivo, este museo en donde la gente tiene oportunidad de decir, pues bueno, qué obras son las que le gustan, qué discursos son los que les gustan, cómo acomodaría al público una exposición, desde afuera al público, cómo puede participar con un discurso en un contexto. Entonces yo creo que es la manera que el museo se tiene que transformar, porque de esta manera la transformación te vuelve un ente activo y te vuelve un ente de alguna manera que repercute en otros aspectos que sí serían fundamentales para una sociedad como la nuestra. Yo sí sigo apostando que el arte, que la historia, que el objeto artístico tiene un nivel de profundidad muy alto, pero sí con un sentido de participación y transformación de la sociedad, ¿no? Del niño, de la persona con discapacidad, del maestro, que pueda tener accesibilidad a nuestros discursos, porque en ese sentido sí creo que, pues bueno, se tiene que transformar el museo en sus niveles y en sus estructuras, porque las estructuras a veces son muy fuertes, son muy férreas, ¿no? Hablamos del museo y bueno, pues hablamos del museión y hablamos de las colecciones que solamente eran exhibidas para algunos, pero creo que, bueno, pues hoy el patrimonio se tiene que ver desde otro camino. Claro, y la parte de, ahorita que decías esto, la parte de participación, eh, hasta el propio concepto visitante, ¿no? Tendría que ser como otro modelo de concepción, ¿no? No como alguien que visita y entonces el visitante, como cuando va a nuestra casa, pues, pues es muy moderado, ¿no? Es muy decente, se Sí. acerca, observa, por donde tú lo llevas, si lo llevas a la sala, al comedor, etcétera, le vas mostrando la casa, pues se va sintiendo con confianza, ¿no? Claro. Aquí tendría que, esa participación me parece a un modelo más como familiar en el sentido de sentir al museo no solo como un espacio que te da, en el caso del MUNAL, esa parte de apreciación estética y artística, ¿no? Sino como alguien con quien puedes dialogar y hablar, ¿no? Y no solo con las obras, sino con quienes estamos ahí, ¿no? Entonces, generar esos espacios de participación, ¿no? Que algunos podrán, ahorita que decías, en las exposiciones, probablemente haya exposiciones en las que podamos, pues, abrir ese espectro a que nuestros visitantes hablen, ¿no? Sobre qué les gustaría. Y otros momentos donde no solo sean consumidores de la oferta cultural que tenemos, sino que también ellos propongan. Pero creo que ahí, a ver, Ari o Elizabeth, eh, habría que formarnos tanto nosotros como ellos, ¿no? Nosotros soltar un poquito el control y permitir ese diálogo más horizontal. ¿Cómo ven? Eli. Yo considero que para que haya un cambio en el museo, el público tiene que ser participativo, que intervenga, que opine, que sugiere y que proponga.
y asimismo pues anotar todas sus inquietudes. Hoy en día tenemos múltiples medios de comunicación, ya sea una libreta de opiniones, ya sea las redes sociales, que el público sugiera realmente lo que le gustaría ver en un museo, sería una forma de participar. Y también no hemos visto mucho con servicio social, por ejemplo, voluntarios, hacerlos partícipes y hacer que ellos se sientan parte del museo, como pues proponiendo, participando tal vez en algún proyecto, igual así como se hace como una cadenita y se van jalando ellos mismos. ¿Y cómo podemos nosotros ayudarlos en ese proceso? Pues creando nuevos proyectos que sean llamativos, que sean atractivos para ellos y que ya no vean el museo simplemente como una obligatorio porque la escuela o un plan de trabajo así te lo solicita, sino realmente porque sea por gusto, sea por ganas de saber o aprender nuevas cosas y ver el museo con otros ojos. Claro, nosotros actualmente pues tenemos 9 programas operando, ¿no? Que tiene que ver con visitas, con laboratorios de arte, con experiencias, con comunidad, con museo expandido, ¿no? Con inclusión, con formación, con encuentros, con evaluación. Y creo que cada uno de esos programas pues abre un poco, ¿no? ¿Cómo puede ser esa participación? Pues a través de esos diferentes formatos. Y a su vez, como ustedes lo mencionan, generar programas, proyectos, focus group, talleres muy puntuales donde haya esa participación, algunas que puedan ser a escala mayor y otras que sean como en grupos más reducidos. No sé, Ari, que trabajas tú con personas con discapacidad, pues que son regularmente grupos más pequeños o con los profesionales que trabajan con estas personas con discapacidad, pues poder establecer esos diálogos creo que es muy interesante y enriquece la experiencia, ¿no? Sí, precisamente estaba ahorita pensando en que, bueno, por principio de cuentas, pues que el público nos visite. ¿Y cómo? Pues bueno, ofreciendo, bueno, para empezar, abriendo las puertas del museo y como bien decía Arturo ahorita, que pues no es tan accesible que estemos presenciales en el museo, bueno, pues por modo virtual y precisamente creando actividades y creando espacios donde el público nos pueda visitar. Y por otro lado, pues bueno, escuchar lo que sí, lo que no les funcione o les parezca. Hay un lema entre las personas con discapacidad que dice, nada de nosotros sin nosotros. Entonces, esto nos ha servido a mucha gente para entender que tenemos que estar con ellos, acercarnos y pedir su asesoría para saber si lo que hacemos lo estamos haciendo de manera pues adecuada o conveniente para ellos, ¿no? Entonces, pues de esta forma considero que pues la sociedad participa pues desde una sola persona puede, pues bueno, hemos trabajado, ¿no? Acercándonos también a las asociaciones civiles, a las escuelas, y esto pues nos ha ayudado para que nos den ruta en nuestra brújula para, pues para seguir avanzando y tener pues esta transformación que queremos, ¿no? Creo que es muy importante este concepto que mencionas, nada de nosotros y nosotros. Y creo que las personas con discapacidad nos dan esa enseñanza, ¿no? Que puede correr hacia todos los públicos, porque nada de los visitantes sin los visitantes, ¿no? Entonces yo ahí lanzaría como la segunda pregunta, ¿no? Que pondría en la mesa, ¿no? En relación a qué prácticas necesitamos dejar ir, ¿no? Decíamos, pues,
La pandemia nos ha puesto en un alto, nos puso en un alto durante muchos meses, y esta paulatina reactivación e incluso ese híbrido que se ha ido formando, esa dupla entre realidad, ¿no? O presencialidad en el museo y virtualidad, que implica otro formato de contacto y de comunicación, están presentes. Pero ¿cómo no replicar los mismos formatos que hacemos en presencial en las redes, siendo dos ámbitos, digamos, distintos? Y que entiendo que todos estamos en ese proceso de ajuste, todos los museos, ¿no? Adaptándonos a estos formatos virtuales, trabajando en paralelo en acciones que puedan, pues, nuestros visitantes tener la confianza de venir al museo y que es seguro y que está totalmente organizado el protocolo para que ellos puedan acercarse al museo y tener experiencias interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué habría que dejar ir? ¿Qué prácticas o qué cosas hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Y que a lo mejor habría que dejar de lado. Arturo, ¿tú cómo ves? Sí, fíjate que esa pregunta es súper profunda y súper interesante porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar en algo específicamente sobre el tema de las visitas conducidas, ¿no? La experiencia cuando estás in situ frente a una obra, pues bueno, cambia al final de cuentas, ¿no? Y que cuando estás en una pantalla, bueno, pues la apreciación estética en definitiva es distinta. Pero aquí lo que creo es que lo que podemos aprovechar de esto es que la computadora, el iPad, el recurso tecnológico, lo que nos hace es todavía mucho más cercanos. Entonces, y podemos llegar a más gente. Creo que uno de los factores importantes aquí es ser muy precisos en qué queremos transmitirle a la gente de ese acervo que es enorme, que es maravilloso, pero que por lo mismo tiende a ser monumental y pues en un momento dado pues te puede pues oprimir, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser muy específicos en qué darle a la gente, en qué puede disfrutar, qué puede gozar, esa parte del acervo que nos hace grande, digamos, como museo, como institución, y cómo es que eso le puede llegar a la gente. No sé, a lo mejor si esas prácticas como de un nivel muy alto, ¿no? Pensando que, bueno, solamente la gente con mucho conocimiento puede entender el arte, sino más bien al revés, ¿no? Que comencemos pensando en que, bueno, pues esto le pueda llegar a gente que uno nunca se imagina en una comunidad o en una población lejana, o que incluso, pues seguramente habrá niños que no conocen un museo y que el único recurso que tienen es este, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas algo que sí debemos de determinar es esta parte experiencial, ¿no? Desde donde estemos, ¿no? Si es la parte estética o es la parte personal o algo que te detone un valor, porque yo sí creo que el museo se hace distinto a cualquier institución y sin embargo, bueno, pues nuestra educación, la educación que nosotros manejamos en el museo, pues es la educación no formal, pero de alguna manera o de otra, bueno, pues estamos comprometidos también con tocar ese rubro, pues para poder sensibilizar también a los que pueden pues tener un acercamiento con nosotros, ¿no? Y bueno, pues los visitantes, que bueno, pues podamos pensar que esas prácticas que tenemos de solo dedicar a un rubro de visitante y pues pensar más bien en una apertura de visitante, ¿no? Que bueno, pues desde el niño pequeñito, que bueno, a veces se nos olvida que también tiene sus propias experiencias, hasta pues un adulto mayor que también, bueno, pueda de alguna manera tener un acercamiento con el museo desde muchos lados, ¿no? Desde el presencial, que bueno, pues tiene que ver con todo esto que ya dijiste, ¿no? De medidas de seguridad, de protección, y lo otro desde una computadora. Yo creo que esto nos transformó en función de que ahora tenemos que ir por dos caminos, cuando estamos en el museo y cuando no estamos en el museo. Creo que eso es algo que se tiene que rescatar. Claro, creo que uno de los aspectos, por esto que mencionas, es dejar ir, por decirlo de alguna manera, el concepto del museo solo en el edificio, ¿no? Solo en el espacio físico, ¿no? Dejar ir y decir, y que
en cierto sentido, cuando hablábamos del programa de Museo Expandido que coordina Arturo Zubieta, ya abríamos un poco esa puerta, es decir, el museo expandido pues va más allá de solo el ámbito del espacio físico, de nuestro maravilloso edificio y su arquitectura y las obras tan valiosas que tenemos dentro, sino abrirnos a otros escenarios, ¿no? Entiendo que ser selectivos en no tanto la cantidad de obras de las que podemos hablar, sino cómo podemos profundizar en cada una de ellas para que la experiencia pueda ser muy rica, ¿no? Muy vivencial, ¿no, Arturo? Así es. Y algo que, bueno, yo he tenido como experiencia ahora en estos meses es que a veces la gente sí pregunta, bueno, ¿cómo me acerco a ver una obra? ¿No? O sea, ¿cómo es? Uno cuando está en el museo siente que el público ya trae toda esta información y eso se nos olvida también. Entonces, esas prácticas de creer que el público ya sabe lo que nosotros queremos transmitir es una práctica, creo que no la necesitamos, sino más bien también decir, bueno, pues una obra se lee así desde este punto de vista, pero es desde tu punto de vista como una experiencia también. No en el sentido, pues bueno, como estamos acostumbrados a la parte, digamos, más subida de tono en tema de información, sino desde la parte de, bueno, pues ¿qué te recuerda? ¿Has visto esto algo en algún momento de tu vida? O sea, conectar con la gente en ese sentido a la obra, yo creo que es fundamental. Claro. Eli, ¿tú cómo lo ves? Sí, es importante lo que ustedes mencionan, ser objetivos en lo que realmente queremos transmitir al público y qué podemos dejar ir. Pues precisamente eso, cuando se daba, retomando un poco las visitas guiadas, veíamos, en una hora se veían como 3 o 4 obras y nos daba para más, ¿no? Pero cuando estamos en redes sociales, obviamente el tiempo, la visión no es la misma, entonces pues es muy rico enfocarnos en una sola obra y como decía Arturo, irnos más allá de los datos duros, preguntarle al público qué ves en esta obra, qué te deja, un tanto vamos allá como hemos venido trabajando las guías, mediando un poco la obra a través de la experiencia del público. ¿Y cómo hacemos esto? Pues estableciendo vínculos con diversos tipos de comunidades, potenciar vínculos para, a partir de sus saberes, sus conocimientos, hacer que ellos hagan suya la obra de arte y la aprecien realmente como es, y no enfocarnos tanto en la vida del autor o en la técnica del cuadro, o de la pintura o de la obra de arte que se quiere dejar ver. Y como ya habíamos mencionado generar proyectos que sean inclusivos, porque el público puede intervenir tal vez en la conformación de algún discurso de la obra, hacerlos más participativos a ellos e invitarlos a que una obra de arte se puede ver de distinta forma, con otros ojos, más allá de mencionábamos los datos duros y Claro. cómo a través de las redes sociales que lo hemos estado trabajando ahorita. Claro, pero además esto que mencionan tiene que ver con esta sociedad de la información, ¿no? Con esta búsqueda que puede hacer el usuario, que podemos hacer todos, de esta información nueva, ¿no? Entonces, ya generamos, digamos, el gusto por determinada obra, por determinado artista, y nuestros visitantes pueden indagar y buscar más cosas, ¿no? Ariadna, ¿qué más crees tú que podríamos dejar ir para activar esta participación? Pues, pues más que dejar ir, digo, coincido con ustedes tres que es como más puntual, porque, bueno, estando de manera presencial, como bien dice Eli, pues tenemos el tiempo, tenemos el contacto, tenemos la gente, tenemos el espacio, y bueno, trabajamos a lo mejor todos los sentidos y estamos ahí, ¿no? En el espacio, pero ahora que estamos de manera virtual, pues tenemos que
enfocarnos eh, hacia una sola obra o dos o tres. Ya no tenemos como, a lo mejor pudiéramos tener el tiempo para visitar dos o tres obras, pero como aquí estamos más cerca, como además la plataforma de repente solo nos da cierto tiempo, entonces ¿no? Como que hemos tenido que adaptarnos, como acotar tiempo, a ser muy preciso, a tener una o dos obras, como bien decía Arturo, ya escoger de nuestra gran riqueza de acervo, pues escoger una o dos o tres obras, dependiendo de nuestro público. Y bueno, algo que yo he experimentado, pues ahora es trabajar mucho más la imaginación. Si trabajamos la imaginación en la visita presencial y que bueno, el museo nos lo permite por toda la riqueza artística que tiene, pues ahora tenemos que utilizarla como una herramienta precisamente para poder acercarnos mucho más, imaginar que estamos dentro del espacio, imaginar a qué huele, imaginar qué se siente. Y pues bueno, tenemos que, como ya lo decía, ser como más específicos. Y algo que, bueno, soy muy de mímica y de gesticulación al momento de trabajar en el museo, aunque hago esto ahora estando de manera virtual, pues ahora tengo que abrir más los ojos o tengo que moverme más siento que nos ha cambiado o nos ha hecho que tengamos eh, como esto, ¿no? Más acotado los objetivos, la obra, nuestras expresiones, en fin. Y pues más que dejar ir, más bien entender que tenemos ahora estas dos opciones y yo me imagino que cuando regresemos vamos a todo esto que tenemos ya tan como acotado, lo vamos a llevar al museo y lo vamos a, no sé, a lo mejor a depurar o a diversificar. No lo sé, pienso que es más que dejar ir, nos está dando otras formas de trabajar la obra con el público. Sí, por supuesto que estamos todavía en esa exploración, ¿no? De los cambios o los ajustes que vamos haciendo a estos procesos. Y yo les lanzaría la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué acciones entonces, pues, hemos ido incorporando, ¿no? En estos meses que hemos ido diseñando y que cada uno pueda platicar sobre estos públicos potenciales? Bueno, por un lado, que pueden ser esos infantiles, familiares, porque si estamos acercándonos desde las redes a la gente en casa, pues normalmente es en grupo más familiar, ¿no? No hay esta división tan marcada que se suele establecer en el museo de visitas para niños, para jóvenes, para adultos mayores, para personas con las diferentes discapacidades, sino integrar un concepto más inclusivo, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué tanto conceptualmente como de manera práctica necesitamos o creen ustedes que podríamos incorporar al trabajo diario, ¿no? Sí, fíjate, Pati, ahí, bueno, si me lo permiten, yo quiero opinar, quiero Sí. decir algo porque algo que está sucediendo es que a través de estos mecanismos creo que no podemos dividir los públicos porque al final la gente está en su casa y están conviviendo todos, ¿no? O sea, están los niños, están los papás, a veces están los abuelitos y resulta pues que tenemos que cambiar conceptualmente el concepto de público. O sea, creo que niños, jóvenes, adultos, etcétera, tendría que ser un público más totalitario en función de que nuestros discursos puedan llegar en un solo momento a diferentes ámbitos. Creo que va por ahí un poco el planteamiento. Creo que desde el museo este concepto queda bien,
porque a nosotros incluso nos ayuda en otros temas, por ejemplo, en cuestión de evaluación, o en cuestión de preparación de proyectos, o en cuestión de acciones específicas como actividades, etcétera, ¿no? Porque, bueno, no le das lo mismo a un niño que a un joven, pero el problema no es ese, el problema es que cuando estás en casa, ¿no? A veces hay una sola computadora y, bueno, pues si tienes un acercamiento a uno de ellos, bueno, pues sucede que todos quieren estar en ese momento por alguna cuestión. Entonces, bueno, esto sucede, por ejemplo, en las noches de museos, ¿no? En donde, bueno, los discursos del área educativa pues tienen que ser más como para todo el público, porque pues no necesariamente solamente uno se encuentra. Entonces creo que el concepto de público de manera virtual tendría que cambiar sus parámetros. Claro, y esta parte de ser inclusivo en el lenguaje, ¿no? Como dices, que abarque a más públicos esa experiencia, esa forma de comunicación inicialmente, o sea, cómo contamos las historias representadas en las obras y cómo son entendidas por cada uno de nuestros visitantes para aportar todos desde el ámbito virtual, pero que eso también se pueda trasladar, ese formato que surgió o percibimos en lo virtual al mundo, digamos, real, presencial, ¿no? Que los fines de semana suele ser más familiar, por ejemplo, y entonces pues van igual los abuelos con los nietos, con los padres, etcétera, y cómo poder tener esos recorridos o esas diferentes actividades y programas que tenemos que puedan integrar e incluir a todos, ¿no? Que no le hablemos al adulto solamente y al niño no, o le hablemos al niño y el adulto sienta que no tiene nada que ver con ello, ¿no? Entonces, pues esa es una parte creo que interesante. No sé, Eli, ¿tú ves algo más que podría incorporarse? Ya decíamos el concepto, el lenguaje, la participación de las opiniones de otros, de las sensaciones, y creo que lo mencionabas tú en el comentario anterior, de esos conocimientos previos, ¿no? Creo que es algo que habría que incorporar más en los trabajos que ya hacemos, porque nosotros ya los consideramos, pero de una manera a lo mejor más evidente también para nuestros visitantes que capitalicen ellos sus propios saberes, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, es lo que mencionábamos, crear un discurso atractivo para todos y que sea comprensivo y hacer partícipes a la familia en general, porque muchas veces nuestros discursos o nuestros diálogos están dirigidos a una soledad, a un público determinado. Y en este caso, a través de las redes, nos tenemos que acercar a las familias. ¿Por qué? Porque así ellos se sienten parte de y hacer atractivo ese discurso para que la familia se sienta integrada más que nada. Sí, porque incluso en la virtualidad, pues de repente los hijos están con ciertas actividades, los padres con otras, los abuelos normalmente no se integran tanto y como hoy las redes han permitido, o la virtualidad ha permitido que todos entremos un poco en esa dinámica y los padres enseñen a sus propios padres. A moverse, no tanto en las redes, sino en las plataformas y cómo se utilizan, porque viendo esa potencialidad de comunicación, ¿no? Entonces, cómo eso cuando pueda ir al formato tecnológico dentro del museo, que ya hay muchos ejemplos, incluso museos que basan sus interacciones con el público a través de estos formatos digitales, ¿no? De equipamientos electrónicos, pero que puedan ser capitalizadores pues, de esa participación, ¿no? Donde no solo sea algo para niños o algo para adultos, sino para todos, ¿no, Ariadna? Sí, fíjate que pensaba ahorita que sí es cierto que no debemos dividir a los públicos, como bien decía Arturo, eh, pues bueno, finalmente lo que hacemos, o bueno, en mi caso, que
atiendo a las diferentes discapacidades. Yo a lo largo de todo el tiempo que hemos estado trabajando en este público, sí me he dado la tarea de dividirlos para poder estudiarlo previamente a una por una, para darle lo que necesita, para hacer un discurso más lógico o más adaptable a cada persona con su discapacidad. Entonces, a la hora de trabajar de manera virtual, no he cambiado esa forma de trabajo, sigo estudiando y sigo aprendiendo cómo acercarme a cada persona con cada discapacidad. Sin embargo, al momento de trabajar, tanto maestros como mamás, como hermanos, al final de cuentas todos se incluyen y eso hace todavía que la visita sea mucho más rica, a pesar de que yo haya hecho la visita específicamente para escuchar o solo para observar o solo para hacer mímica. De todas formas, el público te lo agradece y todo el mundo participa. Entonces, a final de cuentas, como bien decían mis compañeros, pues es un discurso para toda la familia. Y bueno, algo que también hemos trabajado en este confinamiento y que a mí me ha ayudado muchísimo, pues es la práctica precisamente de temas pedagógicos, porque pues bueno, nos da mayor idea, nos da muchas mejores herramientas, como más fundamentado para poder avanzar y pues bueno, así, de esta forma podemos llegar de una manera más que consolidada para trabajar con todos los públicos, ¿no? Con los niños, con los jóvenes o con los públicos que de repente nos parezcan difíciles, ¿no? Arturo, Yo ahí quisiera nada más como puntualizar algo que es bien interesante, porque al final también ser inclusivos tiene que ver con la unificación de diferentes públicos, ¿no? Que eso yo creo que es un nuevo concepto que debemos de determinar ya cuando estemos ya presenciales en el museo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, por ejemplo, el público con discapacidad, ¿no? Pues va en un público, va con un especialista y bueno, pues es como va como enrolándose pues su visita al museo. Pero yo sí creo, por ejemplo, que también los otros públicos, ¿no? Se tendrían que unificar ante estas situaciones para que podamos entender, ¿no? Que también estos públicos merecen estar en estos espacios. Entonces, yo sí creo que una cosa a lo mejor ideal es que vayamos en un grupo en donde vaya gente con discapacidad, donde vayan niños, donde vayan adolescentes, donde vayan gente adulta, y yo creo que esa es una manera también de ser inclusivos como museo y como institución. Y yo creo que eso sería un acierto del museo para otros procesos y podamos crecer. Porque regularmente, bueno, pues tú ves a gente que viene, pues no sé, en silla de ruedas o en muleta, y pues bueno, no estamos como preparados o listos, ¿no? Como para pues, decir yo me incluyo en esa visita y tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser así. Yo creo que ahí también este nuevo público tiene que surgir, si le podemos llamar nuevo público. Sí, yo creo que la parte más metodológica, o sea, me refiero a una propuesta deliberada, lo hacemos con la intención y se van integrando, como dice Ari, los familiares se van sumando, de repente están como más en la reserva, bueno, los acompañan, pero están un poco hacia atrás, ¿no? Como poder integrarlos y que todos nos sintamos a gusto. Cuando hablo de metodología me refiero como una sistematización, ¿no? Que podamos tener el concepto y no solo el MUNAL más inclusivo, sino todos los demás programas, cómo se van integrando. Creo que durante 2019 se han ido haciendo esos cruces también, ¿no? O sea, los diferentes programas, Ariadna, con comunidad, con Museo Expandido, y han creado también proyectos específicos de atención a Teletón, a la gente del Seguro Social, donde hemos hecho ese ejercicio, pero creo que hoy por hoy integrar estas propuestas es pues hacer un ejercicio más sistemático, que esté más presente en donde podamos cruzar
los diferentes programas de una manera determinada y que nuestros visitantes puedan sentirse pues cada vez más integrados, cada vez más incluidos, ¿no? Y nosotros junto con ellos, ¿no? Creo que ese es un ejercicio y un reto para 2021 y que estamos en ese camino, pero creo que vamos por muy buen camino y simplemente decíamos, estos temas es como ponerlo en la mesa para hacerlo consciente y deliberado, ¿no? Yo ahí les lanzaría, porque durante 2020, que hemos estado, digamos, en casa trabajando, ¿no? Durante todo este tiempo, en el ejercicio de investigar, ¿no? Que es otra de las ramas de nuestro trabajo, la investigación educativa, en algo, en un concepto que si bien mencionábamos no es nuevo, ¿no? O sea, tiene varias décadas de trayectoria, este ejercicio que por ahí Arturo mencionaba, eh, somos educación no formal, pero por ahí también traemos como esa historia, ¿no? Desde la educación formal, ¿no? Entonces la generación de estas guías para maestros de cómo experimentar el museo, creo que han venido en diferentes olas a lo largo de estas décadas, ¿no? Y nosotros durante 2020 pues dijimos, o más bien yo puse ahí el pretexto y ustedes como cómplices de este proceso, intentamos armar, ¿no? O estuvimos armando estas guías para maestros en los diferentes niveles, desde preescolar hasta educación especial. Pero yo pondría ahí la pregunta, y por eso está un poco en rojo, ¿no? ¿Siguen siendo vigentes? O sea, estos formatos, estos acercamientos, hemos alcanzado realmente el que nuestros visitantes o nuestros profesores, en este caso, puedan ayudar a sus alumnos a experimentar el museo de estas formas que hemos dicho, o cómo lo ven. Sí, fíjate que es súper interesante este proyecto, y fíjate que, bueno, como lo decíamos un poco en tras bambalinas, pues esto de las guías para maestros llevan pues 40 años, ¿no? Que se están haciendo. Pero fíjate que yo sí creo que los maestros sí tienen como una ayuda de estos materiales. Sí creo que, claro, la manera en dar como lo que les va a funcionar a ellos tiene que ser un poco distinta, o sea, tiene que haber un planteamiento metodológico, a lo mejor desde la parte educativa, desde la parte pedagógica o desde la parte propiamente de los niveles educativos, ¿no? Pero yo sí creo, yo sí sigo creyendo en estos materiales porque pues al final los maestros agradecen mucho estos esfuerzos que hacen los museos para poder tener un planteamiento a lo mejor un poco más, pues más contenido, a lo mejor algo mucho más inmediato a ellos, porque bueno, una cosa también que habría que pensar es que el maestro trae un propio camino, ¿no? En cuanto a su trabajo como maestro, ¿no? Entonces, cuando llega a tocar temas de arte o temas que tienen que ver con estos aspectos, pues bueno, les cae muy bien, digamos, como esta información que ya nosotros les podamos como ofrecer. Entonces, yo creo que sí siguen siendo vigentes, solo que, bueno, un poco como el esfuerzo que hicimos con estas guías, que bueno, estuvimos preparando todo este tiempo, creo que están muy bien. Creo que los maestros lo agradecen mucho y creo que para nosotros sigue siendo un reto porque habría que cambiar un poco las maneras en cómo le estamos dando esa información, ¿no? Entonces, bueno, sí desde la investigación nos quedan retos porque, pues bueno, es distinto una guía de visitante o una guía de turistas a una guía de maestros que los contenidos, bueno, tienen que ver con otros aspectos, pero yo sí le apuesto a que de manera, digamos, presencial o de manera virtual, el maestro se pueda ayudar con esto para poder transmitirle a sus alumnos, pues esto que nosotros queremos provocar en ellos, ¿no? Porque además en esta parte, digamos, haciendo un poco de historia, que no me han tocado los 40 años que mencionas, pero eh, recuerdo esas primeras guías para maestros que tenían más o tendían más a brindar información al profesor sobre
el momento histórico, si es un museo de historia, ¿no? Los diferentes momentos históricos que abordaba el museo, ¿no? Los personajes principales. En el caso de los museos de arte es donde se empezó a hacer un poco el recorrido más en esta cuestión más de interacción con la obra, ¿no? Aunque se brindaba también, por supuesto, una parte importante de información hacia la historiografía del arte, las propias obras y los artistas. Pero creo que hoy por hoy nuestra guía pues tiene otras cositas que por ahí iremos revelando, ¿no? A lo mejor ahorita algunas de ellas, ¿no, Eli? Sobre qué consideramos colocar en ellas, ¿no? Para decir o ponerlas en vigencia, ¿no? Digamos, en estos momentos, hablando de participación, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo ves, Eli? Sí, yo considero que la guía sí es una herramienta muy factible para los profesores. Ellos posiblemente tendrán la metodología, pero no saben cómo aterrizar la obra de arte a sus planes y programas de estudio. Nosotros deseamos que esta guía sea agradable, que sea significativa y que tenga experiencias. Y platicando con la profesora que tuve contacto y me ayudó a ver algunos detalles de la guía, ella mencionaba que hoy en día los profesores buscan lo práctico, buscan no tanta teoría, por así decirlo, sino más bien ellos se van a lo práctico, a lo que, al punto, al objetivo que ellos realmente se plantean. A lo mejor nos falta pulir un poco en esta guía, nos falta un poco en la investigación, en el planteamiento, pero igual considero que vamos por buen camino y puede ser una herramienta importante para los profesores. Porque además por ahí, como en la charla inicial de estas jornadas, recuerdan que un poco en 2019 planteamos estos 6 momentos metodológicos, ¿no? El contacto, la sensibilización, la indagación, la activación, la reinterpretación y la evaluación, ¿no? Como etapas que parecerían, digamos, lógicas, por decirlo de alguna manera, de la experiencia que podemos tener en el museo. Y a partir de esas 6 etapas, pues planteamos un poco la estructura de la guía, ¿no? Que puede ayudarles a los profesores a interactuar, ¿no? Pero por supuesto esto que dice Elizabeth, cómo hacerlo práctico para ellos, ¿no? Cómo tener sí el soporte de dónde viene eso que hacemos, pero también la parte muy pragmática de cómo pueden aplicarlo los profesores con sus propios alumnos, ¿no? Por eso tenemos por ahí unas hojas de sala, ¿no, Ari? Que trabajamos para justo ayudarles, ¿no? Un poco a ese acercamiento. Sí, que fíjate que a pesar de tantos años que, igual no voy a decir cuántos, a No pesar digamos, de, no digamos. a pesar de todo el tiempo que pues llevamos dando visitas guiadas y mediadas, el hecho de hacer, de concretar una metodología y luego plasmarlo en la guía, bueno, en lo personal yo lo agradezco porque siempre hacía como mis listas de, por ejemplo, de dinámicas que iba a ocupar. Luego otra lista de las dinámicas de alcanzar objetivos, los objetivos de Bloom. Luego otra lista de las obras que me puedan ayudar. Entonces, el hecho de hacer la guía, pues le da a mí, me da toda una gama de herramientas de todo lo que he trabajado durante años y lo tengo en una sola, en un solo compendio. Al momento de trabajar con la maestra Yutzil, la directora de CAM 91, ella me decía que agradecía que hiciéramos esto porque igual para ellos es una herramienta que, como bien dice Eli, hay, los maestros van como a lo concreto y no tienen de repente
como, o sea, todos los elementos, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, el arte y bueno, ellos de repente no hay más trabajo, sino se van a lo concreto. Pero el hecho de que nosotros ofrezcamos estos conceptos de arte, biografía, los pasos de la metodología, pues para ellos es una, así como ella lo dijo, una herramienta muy valiosa porque permiten precisamente este acercamiento más significativo. Y pues bueno, también se dan y nos dimos cuenta que se puede adaptar prácticamente a cualquier conocimiento que ellos quieran darle a sus chicos, escogiendo las obras. Habrá unas obras que se presten más que otras, pero bueno, es un excelente acercamiento y una excelente propuesta de acercamiento al arte, a la pintura, a la escultura, inclusive a la arquitectura. Entonces, definitivamente siguen siendo vigentes, a pesar de del tiempo que tengan. Sí, haciendo estas guías, yo me encontré con muchas otras guías que algunas solo daban información biográfica o histórica o solo de elementos. Entonces, pues, puedo estar muy satisfecha de este trabajo porque tiene una gama de información que nos va a enriquecer varios puntos de vista. Yo Claro. considero que siguen siendo vigentes definitivamente. Sí, gracias, Ari. Arturo. Yo ahí haría nada más como un paralelismo, ¿no? Entre, por ejemplo, si es todavía viable seguir haciendo apuntes en el cuaderno, ¿no? A mano y donde tienes como ahí, pues la presencia propiamente de tu discurso, de tu entender, o hacer unos apuntes en Word, en la computadora, ¿no? Yo sí creo que seguir escribiendo a mano en la libreta te da una precisión distinta en lo que vas como conceptualizando. Creo que por ahí van también estos conceptos de guías y guías para maestros, porque bueno, pues es algo que sigue teniendo presencia y va a seguir teniendo vigencia importante. Claro, claro. De hecho, quiero comentar precisamente con lo que decía Arturo. Ahora que hemos estado dando visitas guiadas de manera virtual, yo he estado trabajando con la guía y he estado siguiendo las obras que yo escogí y las trabajo con el público con el que he estado dando estas visitas. Sin embargo, de repente dije, mejor voy a escoger esta otra obra, aunque no la tengo en la guía, pero sigo la metodología que nosotros nos marcamos en la guía y me ha sido muy funcional. Entonces, sí, seguimos haciendo nuestro apunte, pero ya tenemos pues esta metodología marcada que nos da una buena pauta para asegurar un buen resultado. Sí, creo que da la posibilidad a este ejercicio de todo esto que hemos comentado o han comentado en esta sesión, porque propiciamos la participación, porque Ariadna, Arturo, Elizabeth, yo coordinamos, digamos, la estructura de la guía, pero tuvimos colaboración de otros compañeros y de chicos de prácticas profesionales, ¿no? Que colaboraron con nosotros en formación también en pedagogía, en psicología educativa, y a su vez ampliamos el espectro de participación también a docentes, que son quienes finalmente pues llevan a cabo o experimentan de manera directa con esta guía. Entonces, esto de nada de nosotros y nosotros intentamos integrarlo a este proceso, ¿no? Abriéndonos también a las alternativas de interacción y de corrección, de cómo podía ser más factible y práctico, ¿no? Y cómo probablemente esto que está en las redes, que nombramos como hipertextos, es decir, esos niveles, digamos, de profundización que podemos hacer del conocimiento, pues también los integramos en la guía, porque si queremos saber más sobre la obra, pues damos clic y podemos tener información adicional de contexto del cuadro.
pero si queremos saber sobre el autor, pues también tenemos información. Pero si queremos solo el punto de preguntas, que un poco tiene que ver con todo este proceso también en estos meses de incertidumbre, donde todos nos hacemos preguntas sobre el mundo, sobre la vida y sobre lo que pasa, cómo trasladar esas preguntas al formato de la obra, ¿no? De interacción con la obra. Y entonces, cómo las preguntas en el punto de indagación nos permiten penetrar en el cuadro, ¿no? Conocerlo un poquito más, observarlo más. Y pues muchas cosas que ya verán porque pronto pues saldrán a la luz estas guías y pues dejo abierto un comentario final de cada uno para cerrar esta conversación que es muy rica y seguro dará comentarios en las redes quienes nos están escuchando para seguir la conversación. Pero bueno, abro esta última ronda para unas palabras finales de cierre. Entonces, Arturo, no sé si Ahora las iniciamos damas igual primero. o en la misma, o Ariadna o Elizabeth. Ahora las damas primero. Uy, ya se hizo ¿No? el silencio. Eli. Adelante, adelante. Bueno, yo considero que pues el museo es sensible a su contexto, al movimiento cultural y a la diversidad de manifestaciones, y la participación del público en general es importante para que se lleve a cabo, y pues vamos de la mano. Nuestro trabajo es generar lecturas transversales al museo, que sean del agrado del público. Y bueno, ahora que estamos en las redes sociales, en este contexto que nos tocó vivir, pues adaptarnos y tratar de generar cosas agradables para el público y que sean de su agrado para ellos. Y pues hacerles saber más que nada al público que ellos son parte del museo, y como bien decía Ariadna, sin ellos pues no somos nada, somos un conjunto y pues vamos trabajando de la mano, y pues su participación es importante para nosotros. Gracias, Eli. Ariadna. Y pues, bueno, finalmente, regresando un poco al principio donde decíamos sobre los museos más sociales, el museo es un espacio para fomentar un diálogo intercultural, propiciando conocimiento, respeto. De repente decimos, pues vamos al museo, inclusive nosotros mismos, ya como trabajadores de museo, decimos, pues vamos a tal exposición. Y visitamos otros museos y con esta sensibilidad que ya traemos de compenetrar más en la obra, nos cuesta trabajo avanzar cuando vamos de visita porque nos detenemos en una obra y entre que platicamos de la historia, que platicamos del autor o platicamos de algún suceso o personal o social, bueno, nosotros mismos, ¿no? Nos hemos tardado horas visitando el museo, entonces, y ha sido muy, muy enriquecedor cuando vamos todos. Entonces, pues esto es una invitación a tener este acercamiento a los museos, porque pues no nada más es solo ir a conocer, sino además disfrutar y además dialogar con quien vas, o a lo mejor en grupo, y tener otros conocimientos que de repente ni siquiera te imaginas que vas a adquirir. Entonces es una invitación porque es una educación no formal que verdaderamente enriquece, ¿no? Gracias, Ari. Bueno, pues yo agradezco la charla, agradezco la invitación, y la verdad es que esto construye, esto echa para arriba, porque pues de alguna manera o de otra, pues al final el museo es parte fundamental de una estructura social. Creo que el arte transforma, el arte nos hace distintos. El Museo Nacional de Arte, bueno, pues la verdad es que ya está abierto al público, pero creo que estas mesas, estos diálogos, pues también ayudan para ir perfilando hacia dónde vamos. Yo creo en algo, ¿no? El museo y el público es uno solo. Sin público no hay museo, y la verdad que pues nos debemos a él, ¿no? Creo que por ahí va siempre el interés de nuestro trabajo, y que bueno, pues
siempre traemos esa bandera y creo que nos debemos siempre a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo y que, bueno, pues estén cercanos al Museo Nacional de Arte, pero también al área de Munal Más Educa, porque pues por ahí vienen cosas muy, muy interesantes que estamos pues preparando para ustedes. Entonces, pues les agradezco a mis colegas, Eli, Ariadna y bueno, a ti, Pati, por la invitación. Gracias. Gracias, Ariadna, Elizabeth, Arturo, por estar aquí, por verbalizar estas reflexiones, porque justo compartiéndolas, ¿no? Podemos construir nuevas rutas, nuevas opciones, construir juntos, trabajemos juntos, por eso está esa frase ahí, porque juntos podemos hacerlo, ¿no? Creo que hoy por hoy, pues haciendo red, haciendo unión y fusión en ciertos momentos, es que podemos ir solventando estos nuevos tiempos, ¿no? Estas nuevas opciones y acciones que podemos ir haciendo y pues a nuestros visitantes, seguidores, quienes están ahí, pues que puedan participar en este proceso y pues les agradecemos que estén aquí con nosotros y los invitamos pues a hacer sus comentarios y dejárnoslos ahí, que seguiremos la conversación a través del chat. Y pues hasta pronto. Gracias, Pati, gracias a todos. Un abrazo. Gobierno de México.